¿Alguna vez te ha pasado que despiertas en mitad de la noche y el silencio, ese silencio que debería ser refugio y descanso, no es sino una amenaza? Es esa quietud tan densa que sientes que el aire mismo se ha compactado, que alguien o algo, no conforme con la ausencia de ruido, ha decidido absorber el eco de tu respiración, el crujido de la madera, hasta el sonido de tu propia sangre latiendo contra tus sienes. Ese no es el silencio de la paz, es el silencio de lo prohibido, la antesala de algo que exige que le prestes atención. Si has sentido ese peso, ese vacío que duele, entonces quizás entiendas de qué hablamos cuando mencionamos la fábrica que producía silencio. Y si estás solo ahora mismo, quizás deberías cerrar los ojos, o mejor aún, mantenerlos abiertos y no moverte, porque esta historia no está en los libros de historia, sino grabada en la membrana de las casas viejas de Nuevo León. Tienes que transportarte conmigo al año de 1917. El país acababa de pasar por el temblor más violento que una nación puede experimentar, la Revolución. Monterrey y todo Nuevo León estaba en un periodo de reconstrucción, de fe brutal en el acero, el vapor y el progreso. Era una tierra ruidosa, los trenes, las acereras, las fundidoras, el rumor constante de la gente que regresaba al trabajo, buscando rehacer la vida. En aquel entonces, el ruido era sinónimo de vitalidad, de que estábamos vivos, de que habíamos vencido a la muerte y al plomo. Pero fue justo en medio de ese frenesí industrial, donde la necesidad de producir y generar riqueza era lo único que importaba, que apareció algo profundamente antinatural. Se la conocía simplemente como la Silenciosa. No era su nombre oficial, claro. El registro de Hacienda decía que era una planta procesadora de fibras, de esas que necesitan operar con precisión y limpieza. Estaba situada al borde de una zona que hoy quizás reconozcas, pero que en aquel tiempo era tierra de nadie, justo donde el desierto empieza a reclamar lo que la ciudad intenta robarle. Su arquitectura era común: ladrillo rojizo, chimeneas altas que raramente echaban humo visible y ventanales alargados y polvorientos. Pero había algo en la atmósfera alrededor de la Silenciosa que hacía que el aire se sintiera diferente, más pesado. Si alguna vez has caminado por un panteón antiguo en una tarde de sol plomizo, donde el calor no te quema, sino que te oprime el pecho, sabrás de lo que hablo. Era una sensación de succión. La gente de los ranchos cercanos comenzó a notar que al acercarse a la planta el sonido ambiente disminuía de una manera que no tenía lógica física. No es que hubiera menos pájaros o que el viento dejara de soplar, sino que el sonido de esas cosas simplemente se extinguía. Imagínate esto: vas montado a caballo, el traqueteo de las herraduras sobre la grava es constante, cruzas un límite invisible y de pronto no es que el sonido se apague abruptamente, sino que se vuelve débil, distante, como si te hubieras metido la cabeza bajo el agua turbia. El golpe de las herraduras se convierte en un suave raspado, la voz de tu compañero en un murmullo que tienes que esforzarte en decodificar. Y esta disminución no era proporcional a la distancia, era una anomalía localizada, centrada justo en las bodegas de la planta. Los primeros obreros que trabajaron allí, reclutados de pueblos que necesitaban desesperadamente el jornal, se quejaron de inmediato, no del trabajo físico que era arduo, como en cualquier otra fábrica, sino de la condición operativa. La planta operaba casi sin hacer ruido. Las máquinas de vapor, las correas de transmisión, los engranajes gigantescos, todo giraba, todo producía, pero bajo un velo de sordidez antinatural. Un molino normal, ¿verdad? El metal contra el metal, el chirrido, el silbido del vapor, el grito de los capataces. Eso es lo que la mente espera. En la Silenciosa
te encontrabas frente a una banda transportadora de 3 metros de ancho que movía toneladas de materia prima, y el único sonido audible era un zumbido bajo, tan grave que se sentía en los dientes y no en los oídos. Era un sonido que te recordaba al ruido que hace tu propio cráneo cuando está absolutamente vacío de pensamiento. Los primeros días, los hombres y mujeres intentaban compensar. Hablaban fuerte, reían, cantaban corridos para llenar el vacío. Pero la fábrica parecía tener hambre. Cuanto más gritaban, más rápido el sonido se desvanecía en la atmósfera, como si fuera absorbido por las paredes de ladrillo. Después de solo una semana, nadie hablaba. El esfuerzo era inútil. Los capataces daban órdenes mediante gestos amplios, casi pantomimas. Los trabajadores se comunicaban con miradas, con ese lenguaje sombrío que solo se desarrolla en la soledad compartida. Y aquí es donde la historia deja de ser sobre una anomalía física y se convierte en algo que te perfora la mente, que te deja esa sensación helada en la nuca. Porque el silencio, cuando es impuesto, no es la ausencia de sonido. Es la manifestación de una presencia que no necesita oírte porque ya te conoce. En una fábrica normal, el ruido constante es un escudo. Te distrae de tus pensamientos más oscuros. Te recuerda que estás rodeado de otros seres vivos. En la silenciosa, al no tener ese escudo, los obreros se quedaron a merced de su propia psique. Fíjate bien en lo que voy a decirte, porque aquí está el verdadero horror. La gente comenzó a escuchar cosas no fuera sino dentro. Escuchaban su propia respiración como si fuera la de alguien más, alguien que estaba demasiado cerca. Escuchaban el bombeo del corazón y ese ritmo constante se volvía ensordecedor, agobiante, un tamborileo que les recordaba que estaban vivos y atrapados. Algunos juraron que podían oír el roce de sus retinas al mover los ojos. Es una hiperconciencia del cuerpo que se vuelve locura. Hay un testimonio particularmente perturbador de un joven llamado Elías, que trabajaba en el área de empaquetado. Elías era conocido por su risa fácil y su disposición alegre. A las 2 semanas de trabajar en la silenciosa, Elías se rehusaba a dormir. Cuando le preguntaron por qué, con el lenguaje de señas que habían adoptado, él gesticuló con terror, señalando sus propios oídos. Explicó que si se quedaba en silencio total en su cuartucho en el pueblo, el sonido de su propia voz, la voz que no usaba en el día, comenzaba a regresar. No como un recuerdo, sino como un eco corpóreo, una reverberación atrapada en sus huesos, diciéndole cosas que su mente consciente no habría permitido. Elías no escuchaba su voz diciendo cosas normales, escuchaba su voz burlándose de él, confesando pecados que no había cometido, o lo que era peor, revelando la fecha exacta en que moriría y las circunstancias. El silencio de la fábrica no era pasivo, era un destructor de filtros mentales. Eliminaba el ruido externo para que la persona quedara expuesta a su peor enemigo, su propia mente sin censura. Ahora, detente un momento. Si esta atmósfera de incomodidad ya te está tocando, y sientes ese escalofrío que no sabes si es real o es sugestión, te pido que te quedes hasta el final, porque el silencio que esta fábrica produjo tiene consecuencias que van más allá de 1917 y quizás te afecten a ti también. Si valoras la calma de tu hogar, el murmullo inocente de la noche, entonces presta atención a lo que viene. Y si sientes un pacto silencioso con este relato, te invito a suscribirte. Es el único ruido que podemos permitirnos hacer. La gerencia de La Silenciosa, gente que venía de la capital con aires de progreso, ignoró sistemáticamente estas quejas. Para ellos era perfecto. Un molino que operaba silenciosamente era más eficiente. Menos distracciones, menos necesidad de gritos, menos conflictos entre obreros. Ellos veían el silencio como la máxima forma de productividad.
No entendían que estaban vendiendo la tranquilidad del infierno. ¿Y cuál era el producto? La gran ironía de esta historia. Si te hubieras acercado a las grandes bodegas, habrías visto cientos de cajas de madera, perfectamente etiquetadas y selladas. Los documentos de envío hablaban de materiales acústicos de alta densidad o aislantes fibrosos. Pero cuando abrías una de esas cajas, lo que encontrabas era una sustancia grisácea, parecida a la ceniza muy fina o a algodón prensado, que no pesaba casi nada. No tenía olor, no tenía forma definida, y al tacto no sentías la aspereza de la fibra, sino una especie de vacío táctil. La gente que manipulaba este producto, los empacadores, eran los que peor estaban. Habían desarrollado una condición que la época no sabía nombrar, pero que hoy llamaríamos mudez psicógena o afasia. No es que no pudieran hablar, es que habían olvidado cómo. Su garganta, su lengua, sus cuerdas vocales estaban intactas. Simplemente, después de pasar 8 o 10 horas al día inmersos en el producto de la silenciosa, su capacidad de generar ruido significativo había sido drenada. Sus voces se habían quedado, de alguna manera, atrapadas en ese material gris. Imagina la desesperación. Una madre que quiere llamar a su hijo y solo sale un tenue silbido de sus labios secos. Un hombre que intenta protestar por un pago injusto y solo logra gesticular en una oficina sorda. La voz humana, el sello de nuestra existencia, se había convertido en un recurso limitado, algo que debían racionar cuidadosamente para no perderla por completo ante la avaricia de esa fábrica. Los médicos de la zona, rudimentarios en su mayoría, no encontraban explicación. Atribuían la mudez y las alucinaciones auditivas a la histeria de la época, a la mala alimentación o al clima volátil de la postrevolución. Nadie se atrevió a culpar a la fuente de empleo, al motor de progreso que era la silenciosa. Era más fácil culpar a los débiles, a los que se rompían bajo la presión. Pero había algo más sutil y aterrador ocurriendo. La fábrica no solo absorbía el sonido del exterior y la voz de los trabajadores, también estaba alterando su memoria auditiva. Los obreros comenzaron a olvidar cómo sonaban las cosas normales. Una noche, uno de ellos, un hombre mayor llamado Don Hilario, se fue de la fábrica y no regresó a casa. Cuando lo encontraron, estaba sentado en medio de un campo de magueyes, llorando en silencio. No podía recordar el sonido de la lluvia. No podía evocar en su mente el tono de la campana de la iglesia de su pueblo natal. El silencio que se producía en esa fábrica no era una barrera, sino un vacío que devoraba. Consumía la vitalidad sónica del ambiente y, al hacerlo, consumía la conexión del ser humano con la realidad. ¿Qué somos, sino un conjunto de ecos y ruidos memorizados? Si olvidas el sonido de la risa, ¿puedes seguir siendo feliz? Si no recuerdas el tono de la advertencia, ¿puedes seguir siendo cauteloso? La planta de Nuevo León, en 1917, no producía aislante acústico para silenciar paredes. Producía algo mucho más valioso y terrible, la sustracción total de la memoria sonora. Y eso, mi amigo, es la base de la locura. Cuando no tienes un punto de referencia auditivo, el universo se convierte en una serie de imágenes sin sentido, y el pánico se asienta en tu garganta, exigiéndote un grito que sabes que no puedes soltar. La gente del pueblo, aunque temerosa del desempleo, empezó a referirse a la silenciosa como el pozo sordo. Era un lugar donde se entraba con la risa en la boca y se salía con el vacío en el alma. La planta se hizo tristemente famosa, no por su producto, que se exportaba en secreto a lugares lejanos, sino por el estado de sus obreros. Se les reconocía en el mercado por sus ojos desorientados y por la manera desesperada en que intentaban hacer que sus gestos fueran lo suficientemente claros para comprar un kilo de tortillas
o un poco de carne. Pero la necesidad económica era un demonio poderoso. La gente seguía yendo. El rumor, claro, se dispersó. Se dijo que el dueño, un extranjero que solo visitaba la planta una vez al mes, había hecho un pacto con algo que habitaba en el subsuelo de Nuevo León, una entidad que odiaba el ruido del progreso y que solo aceptaba el pago en forma de decibeles robados. Se decía que la chimenea, que rara vez humeaba, no liberaba vapor al cielo, sino que succionaba el sonido de las tierras circundantes, dejándolas estériles de eco. Y esto nos lleva al punto crítico de esta primera parte. ¿Cómo se cosecha el silencio? No puedes meterlo en una caja. Tienes que forzarlo a existir. Lo que descubrieron los obreros más antiguos y que juraron mantener en secreto por miedo a la represalia era el mecanismo real de la fábrica. Las grandes máquinas no estaban procesando fibras o algodón. Estaban funcionando a una frecuencia específica, muy baja, casi infrasónica, diseñada para resonar con la caja torácica humana. Esa frecuencia no hacía ruido, pero generaba una vibración que, al chocar con el aire viciado de las bodegas, creaba un vacío acústico. La substancia grisácea en las cajas era el residuo de ese vacío, una ceniza, como la piel muerta que quedaba una vez que el sonido había sido extraído. Era el residuo físico de la ausencia. Pero el ingrediente más importante, y esto es lo que hace que esta historia sea un terror personal, era la voz humana. La fábrica necesitaba esa desesperación sorda, esa lucha interna por no volverse loco por la quietud. Cuanto más trataban los obreros de no emitir ruido, más energía sónica generaban en su interior, y más eficiente se volvía la máquina para extraer y encapsular ese silencio forzado. La fábrica de Nuevo León en 1917 no producía silencio por accidente. Lo producía a través del tormento psicológico y la sustracción intencional de la identidad auditiva de sus obreros. Era una máquina alimentada por el miedo a no poder gritar. Y aquí te pregunto a ti, que me escuchas, ¿te has puesto a pensar en el último sonido que te negaste a soltar? ¿El grito que te ahogaste? ¿La palabra que se quedó atrapada en la garganta? La silenciosa quería esos momentos. Los cosechaba, los secaba y los empacaba. Cuando uno de esos trabajadores, roto por la mudez y el pánico, finalmente abandonaba la planta, sentía que había dejado algo atrás, algo esencial, algo que no podía nombrar. No era su fuerza física, ni su dinero, era su capacidad de hacer eco en el mundo. El silencio de la fábrica no era una bendición, era una condena. Era la promesa de que, a partir de ese momento, caminarían por el mundo como fantasmas, incapaces de dejar una huella sónica, permanentemente aislados. Pero hay un detalle crucial, un cabo suelto que la fábrica no pudo contener, y que es la razón por la que estamos hablando de esto ahora. Elías, el joven empacador, aquel que escuchaba voces aterradoras en sus huesos, desapareció por completo un mes después de haber sido despedido. No dejó rastro, ni un solo grito. Pero la noche de su desaparición, en el pueblo cercano, la gente juró haber oído algo imposible, un susurro que no venía de una boca, sino de la tierra. Un sonido que no era humano, pero que conocía el idioma del miedo. Parecía ser que el silencio envasado tenía una contraparte, un residuo oscuro. El sonido que la fábrica no pudo digerir se quedó flotando, buscando a quienes lo habían expulsado. Y ese sonido que se movía por los campos de Nuevo León en las noches de 1917 no era el sonido de la paz, sino el lamento de todas las voces robadas, buscando regresar a casa. Y si tú ahora mismo sientes que el aire se pone pesado, que la quietud de tu habitación no es natural, que hay un murmullo demasiado grave para ser un insecto, quizás debas preguntarte si lo que estás escuchando es solo tu imaginación, o si es la voz de Elías, la voz de don Hilario,
o alguna otra voz olvidada que no pudo ser contenida en esa caja de ceniza gris. Ellos perdieron su voz por el silencio, y ese silencio, te lo prometo, ha estado buscando un lugar donde volver a sonar desde hace más de 100 años. La fábrica ya no está, pero su producto, su condena, aún está ahí afuera, flotando. La parte más horrible de esta historia es que el silencio nunca se queda quieto. Siempre exige un reemplazo. Dime si lo has escuchado. Solo escribe "lo escuché" en los comentarios como un pacto. No te muevas. Todavía no ha terminado la noche y el silencio real exige que sigas atento. Hay un sonido que solo aparece cuando la voz humana se rinde, y si te quedas callado el tiempo suficiente, te prometo que lo oirás. Sabes que hay silencios y silencios, ¿verdad? El que encuentras en el desierto, vasto y limpio, o el que se esconde en el fondo del mar, denso y azul, esos son silencios naturales. Pero el silencio que producía esa fábrica en Nuevo León en 1917 no era un silencio por ausencia, era un silencio por sustracción, era un vacío activo, una nada con peso propio, algo manufacturado y envasado que al final resultaba ser mucho más ruidoso que cualquier estampida. Si te atreviste a escuchar la primera parte de esta historia, sabes que el corazón de aquella factoría latía con una quietud antinatural. Pero no hemos profundizado en el proceso. No hemos explorado la cámara que hizo que los hombres que trabajaban allí perdieran algo más que el oído. Perdieron la certeza de estar vivos. Imagínate un edificio construido enteramente para la absorción. Paredes de un grosor imposible, hechas de adobe mezclado con alguna clase de fibra vegetal desconocida, quizás cáñamo o enequén, pero tratado químicamente hasta que su textura recordaba al carbón prensado. La luz, de por sí escasa en 1917, era un lujo que no se permitían dentro. Todo el trabajo se hacía bajo la penumbra rojiza de lámparas de aceite muy bajas, y esa escasa iluminación hacía que las formas se deformaran, que el espacio se volviera maleable y que la imaginación, esa terrible herramienta de la mente, comenzara a trabajar horas extra. La clave del producto radicaba en las famosas cámaras de compresión. No eran cámaras anecoicas al estilo moderno, eran pozos de quietud. Piensa en un cuarto de 8 por 8 metros, donde cada superficie, desde el suelo hasta el techo abovedado, estaba recubierta con miles de conos de un material espumoso y pétreo, apuntando hacia adentro. Estos conos, como miles de pequeños embudos negros, tenían una sola función: capturar, atrapar y neutralizar toda vibración sonora, hasta la más insignificante. Dicen que entrar a una de esas cámaras por primera vez era una experiencia que rompía el alma. Al cruzar el umbral, el mundo no se apagaba, sino que se esfumaba. El sonido de tu propia respiración, que afuera apenas notas, se convertía en un rugido sordo. La sangre circulando por tus venas pasaba a ser un estruendo en tus tímpanos. Pero lo que realmente aterrorizaba a los operarios, la mayoría campesinos reclutados a la fuerza o necesitados que huían de la revolución, era el momento en que el cuerpo se adaptaba a ese vacío acústico. En ese punto, si eres capaz de seguir escuchando, detente un momento y mira a tu alrededor. Si estás solo, haz un pacto conmigo. Si sientes esa punzada de incomodidad, si el silencio de tu propio espacio parece de pronto demasiado grande, no me apagues. Sigue escuchando, porque solo al final entenderás por qué esa fábrica no quería que nadie hablara de ella. Este conocimiento, te lo aseguro, es un veneno lento, pero necesario. Y si te atreves a llegar al final, considera suscribirte o al menos dejar que otros lo escuchen. Es la única forma de que esta historia no se quede atrapada, como un grito mudo, dentro de esas paredes de Nuevo León. Retomando la pesadilla. Una vez que el oído externo quedaba inutilizado por el vacío, el cerebro, desesperado por obtener información sensorial, comenzaba a generarla.
Esto es lo que los operarios llamaban la orquesta de huesos. Escuchaban el crujir de sus propias articulaciones, el roce minúsculo de la ropa y, peor aún, comenzaban a escuchar lo que estaba dentro de ellos. Rumores cerebrales, zumbidos nerviosos, un constante y enfermizo murmullo que no venía de afuera. En la desesperación de encontrar un punto de referencia, algunos intentaban hablar, gritar, pero las cámaras de compresión se tragaban el sonido antes de que éste pudiera viajar 10 centímetros. El grito nacía en la garganta y moría en la lengua, sofocado por la misma atmósfera densa. Imagina el horror de abrir la boca y expulsar toda la fuerza de tu desesperación y que no exista ni el más mínimo eco, ni la vibración del aire moviéndose. Era como si el grito mismo fuera desintegrado a nivel atómico. Los turnos eran de 12 horas. 12 horas de estar en esa nada acústica, monitoreando los diales que medían la densidad del silencio. Sí, lo medían. No era una falta. Era una presencia cuantificable. El silencio que se cosechaba en esa fábrica no era el 0 en una escala, era el -100. El proceso requería una quietud absoluta de parte de los trabajadores. Cualquier movimiento brusco, cualquier respiración agitada podía contaminar la cosecha. Por eso, muchos optaban por la inmovilidad catatónica, parados frente a los gigantescos tanques de extracción, esperando que pasara el tiempo que sentían no avanzar. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente oscura, donde el horror se incrusta en el esqueleto. Los hombres que producían el silencio comenzaron a perder la noción del tiempo. En un entorno sin sonidos no hay ritmo. No hay campana de iglesia, no hay grillos que marquen la noche, no hay el sonido del vapor escapando de la maquinaria para indicar el cambio de fase. Simplemente un flujo interminable de quietud. Algunos juraban haber trabajado un día entero cuando apenas habían pasado 3 horas. Otros se quedaban dormidos de pie, cayendo en un vacío sensorial tan profundo que el despertar era indistinguible del desmayo. La dirección de la fábrica, liderada por ese espectro llamado Don Zacarías, un hombre delgado y de ojos siempre húmedos, que rara vez hablaba incluso fuera de las cámaras, entendía perfectamente el efecto. Era intencional. Necesitaban mano de obra que fuera literalmente irrelevante. Hombres que pudieran ser absorbidos por su trabajo sin dejar rastro de su humanidad. Y cómo empaquetaban el silencio. Una vez que la densidad alcanzaba el punto óptimo, se activaba un mecanismo de vacío que succionaba la quietud acumulada hacia unos tanques sellados, herméticos, hechos de plomo y forrados internamente con el mismo material absorbente. Eran como ataúdes metálicos llenos de aire muerto. Se decía que si acercabas la oreja a uno de esos tanques, no oirías nada, claro, pero sentirías una presión extraña, como si la misma oreja intentara implosionar para rellenar el hueco acústico. Estos bloques de silencio, a veces cilíndricos, a veces en forma de pesados cubos, eran etiquetados con un único símbolo, una X borrosa, como si la misma tinta se negara a asentarse sobre el producto. ¿Quién compraba esto? La leyenda de Nuevo León susurra que los compradores eran altos mandos del gobierno o de la iglesia, instituciones que en esa época de guerra civil y caos tenían un interés primordial en sofocar la disidencia, en asegurar que ciertas verdades no fueran pronunciadas o que si lo eran, no tuvieran eco. Era el arma definitiva, el silencio estratégico, no un silencio de cementerio, sino un silencio de control. Pero hablemos del verdadero terror, el residuo. Cuando los hombres salían de su turno a duras penas, tambaleándose como borrachos, volvían a la luz y al ruido normal. Pero el ruido normal ya no sonaba normal. El ulular de un perro, el motor de un camión militar, incluso la voz de sus esposas,
Todo sonaba distorsionado, demasiado agudo, demasiado molesto. Sus tímpanos, acostumbrados a la inmovilidad absoluta, reaccionaban de forma violenta al caos del mundo. Y lo peor era lo que llevaban consigo. El silencio, como una enfermedad infecciosa, se había adherido a ellos. Cuando un operario regresaba a su modesta casa de adobe, se sentaba a la mesa y se daba cuenta de que el silencio que había producido no se había quedado en la fábrica. Había permeado en su mente y en su aura. Si su mujer intentaba preguntarle sobre su día, él solo escuchaba una vibración lejana. Y si intentaba responder, sus palabras se sentían vacías, huecas, como si hubieran olvidado cómo sostener el sonido. Comenzaron los sueños sin sonido, pesadillas mudas donde la gente gesticulaba horrores sin emitir un solo gemido, la pérdida de la voz interior. Los trabajadores se volvieron seres fantasmales, sombras que se movían sin propósito por las calles de Nuevo León, incapaces de conectarse con el mundo que seguía haciendo ruido. Y aquí, amigo mío, la atmósfera empieza a espesarse, porque el horror no se queda dentro de las paredes de ladrillo. La fábrica no solo absorbía el sonido de adentro, al ser una máquina de extracción tan potente, empezó a crear un área de influencia a su alrededor, una burbuja de quietud que se expandía lentamente sobre el pueblo. Al principio, los vecinos lo notaban como una bendición, una extraña calma en medio de la agitación revolucionaria. El rumor de las peleas se apagaba antes de llegar a ciertas esquinas. Los animales ladraban menos, era el perfecto antídoto contra el caos. Pero luego, la burbuja creció demasiado. Imagínate acostado en tu cama, en una noche despejada de 1917, en el extremo sur de la ciudad. Esperas el sonido de los trenes lejanos o el grito de un vendedor de tamales a la madrugada, pero no escuchas nada. Y no me refiero a una quietud placentera, me refiero a una quietud activa, donde sabes que debería haber un sonido, pero este ha sido borrado. Los habitantes comenzaron a experimentar lo mismo que los trabajadores, solo que de forma intermitente. El silencio se colaba por las ventanas, se asentaba en el fondo de las ollas. Las conversaciones se volvieron difíciles. La gente se preguntaba si se estaban quedando sordos, si la tierra misma estaba enfermando. Y de pronto lo notaron. Cuando el silencio de la fábrica inundaba una casa, no solo se iba el sonido exterior, se iba el sonido de la vida misma. Las risas de los niños se sentían más ligeras, más frágiles. Las palabras de amor se volvían susurros inaudibles. El silencio estaba robando la emoción que el sonido llevaba consigo. Don Zacarías, el dueño, lo observaba todo desde su oficina, que era, paradójicamente, el lugar más ruidoso de la fábrica, lleno de papeles crujientes y tazas de té tintineantes. Él creía que estaba purificando el mundo, extrayendo la vulgaridad del sonido. Él veía en el vacío una perfección geométrica, pero el silencio que producía, te repito, estaba contaminado. Contaminado con la desesperación de los hombres que lo habían parido, contaminado con los gritos que nunca pudieron escapar de las cámaras de compresión, y ese residuo, esa vibración negativa, se estaba transfiriendo a la atmósfera del pueblo. Las personas que vivían bajo la influencia directa de la fábrica no solo escuchaban el silencio, a veces captaban un eco imposible, el sonido de un llanto que había sido tragado 10 horas antes, el golpeteo de un martillo que la máquina había neutralizado. Eran fantasmas acústicos, fragmentos de ruido que el silencio no había podido digerir del todo, que se liberaban en ráfagas repentinas. Este fenómeno generó una paranoia colectiva. ¿Estaban volviéndose locos? ¿Estaban escuchando a los muertos? Piénsalo bien. Estás solo en tu habitación, la luz está baja, y de pronto, en el silencio absoluto de tu casa, escuchas un susurro. No puedes identificar de dónde viene,
pero sabes que no es tuyo. Es un sonido residual, una partícula de desesperación que ha viajado por la historia, buscando un oído en el cual depositar su carga. Esa es la herencia de la fábrica de silencio. Los pobladores empezaron a tener miedo de sus propios hogares, de la quietud de la noche, porque la quietud ya no significaba descanso, significaba invasión. Significaba que la fábrica había logrado infiltrarse en el último reducto de su privacidad, y la fábrica seguía funcionando. Necesitaba más materia prima, necesitaba más hombres dispuestos a sacrificar su voz por un salario miserable. Y a medida que la producción aumentaba, el manto de silencio se hacía más grueso, más asfixiante sobre Nuevo León. Lo que está por venir en la tercera parte es la explosión, la inevitable reacción de un pueblo que fue silenciado a la fuerza. Es la consecuencia de intentar imponer la nada sobre la vida. Pero antes de que lleguemos ahí, si te has sentido identificado con esta sensación de vacío, si en alguna ocasión has despertado con esa punzada de que algo ha desaparecido de tu entorno y no sabes qué es, te pido que lo compartas. Escribe en los comentarios algo sencillo como «Yo lo escuché» o «No estoy solo». Necesitas romper el silencio que esta historia te impone. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este tipo de advertencia, que sepa que hay horrores que no gritan, compártelo ahora, porque te aseguro que, en este mismo instante, mientras intentas contener la respiración para escuchar mejor, el silencio que la fábrica creó en 1917 no se ha ido. Simplemente se ha dispersado, esperando la oportunidad para volver a condensarse justo detrás de ti. No hagas ruido, no te muevas. Está esperando que te olvides de dónde vino, pero tú ya lo sabes. Y ahora escucha con mucha atención el vacío que queda en esta habitación. No es un vacío cualquiera, es un vacío que te está mirando. ¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche con la certeza absoluta de que el silencio que te rodea no es vacío, sino una cosa que pesa, que tiene textura, que te está oprimiendo el pecho? Si es así, entiendes de qué hablo. No es la ausencia de ruido, es la presencia densa de todo lo que no pudo ser dicho. Hemos recorrido los pasillos helados de esa fábrica en Nuevo León, esa monstruosidad de 1917, y hemos presenciado el coste de la quietud forzada. Pero la verdad más cruel y pegajosa, siempre se esconde al final, en el centro de la máquina que prometía la paz eterna. El silencio que don Ignacio buscaba no era para la tranquilidad de su alma perturbada por la revolución, era para la destilación de un poder extraído del miedo mudo de sus obreros. Si has llegado hasta aquí, si has aguantado la incomodidad de mi voz contándote esto en la oscuridad, te pido un último favor. Quédate, no cierres el video, no te distraigas. Y si puedes, silenciosamente, sin hacer ruido, presiona el botón para suscribirte. Porque lo que vamos a revelar ahora no se puede compartir a gritos. Debe ser un pacto susurrado. Necesitas que te lo cuente, y yo necesito que alguien más escuche esta última confesión antes de que la fábrica me alcance. El túnel que descendía desde la sala de las turbinas era distinto. Ya no había humedad o grasa industrial. Había algo peor. El aire se volvía no solo frío, sino seco, como si la humedad hubiera sido succionada junto con cualquier vibración de vida. Cada paso que dabas sobre el concreto gastado, y te lo digo como si estuvieras allí ahora mismo, era amortiguado, robado. Era como caminar en un colchón de lana, pero visualmente el suelo era piedra dura. Tu propio cuerpo se sentía silenciado, la sangre corriendo, el latido del corazón, incluso la fricción de tu ropa, todo parecía resonar dentro de ti, pero solo para ti. Afuera, nada. La fábrica te estaba aislando, preparándote para la verdad. Llegamos a la cámara final. Don Ignacio la había llamado el nido del eco inverso. Era una bóveda cavernosa,
mucho más grande de lo que la estructura exterior permitía suponer, como si hubiese sido excavada directamente en la tierra, bajo la superficie de Nuevo León. Las paredes no eran de ladrillo o acero, estaban revestidas con una capa gruesa, casi orgánica, de un material que parecía fieltro compactado, color gris ceniza. Absorbía la luz, no la reflejaba, la bebía. En el centro de esta cámara, la última pieza de maquinaria era el colmo de la locura. No era una prensa, ni una caldera. Era una especie de piscina inmensa, hecha de basalto pulido, vacía. Sobre ella pendía un artefacto que don Ignacio diseñó él mismo, que parecía una campana invertida, gigantesca, con filamentos de cobre que descendían hasta tocar levemente el aire. Recuerda lo que te dije antes, el silencio es ausencia de sonido. Pero el silencio que producía esta fábrica era una sustancia, y en esa cámara, esa sustancia era cosechada. Los obreros que habían trabajado en las salas superiores, los que terminaron mudos, los que habían perdido su voz gritando en el campo, en la revolución, en el dolor, todos ellos habían sido despojados de su capacidad de expresión. Y esa expresión, ese grito nunca dado, ese sonido tragado, no se había esfumado, había sido canalizado, filtrado y depositado en esa piscina de basalto. Era el silencio acumulado de cientos de vidas. No se veía nada, claro. El silencio no es visible, pero si te acercabas a la orilla de esa piscina, sentías el aire temblar en tus tímpanos, no por sonido, sino por una presión negativa. Era la densidad de la nada. Era un vacío que luchaba por llenarse con tu propia capacidad de respirar, de pensar. Y ahí estaba don Ignacio esperando. No estaba envejecido, ni loco en el sentido tradicional. Estaba sereno, una serenidad terrible, antinatural como el fondo de un pozo seco. Llevaba una bata de lino perfectamente limpia y sostenía un cuaderno encuadernado en piel. «Bienvenido», habría dicho, si hubiera tenido la decencia de romper el pacto de su propia creación. Pero no dijo nada, te miró. Y en su mirada entendiste todo. Don Ignacio no temía el ruido de la guerra, temía el ruido de la humanidad, el ruido sin sentido, el caos de las ideas, el murmullo de la protesta, el grito de la libertad. Él quería un mundo donde solo existiera su voz, o mejor aún, un mundo donde nadie tuviera la herramienta para contradecirlo. Y esta fábrica era su respuesta, la campana invertida. Ese colector siniestro funcionaba con un principio simple y aberrante, la desesperación. Cuando un ser humano es sometido a un estrés auditivo o psicológico tan profundo que su cuerpo se niega a emitir sonido, la energía potencial de ese sonido reprimido se libera, pero no hacia afuera. Se libera hacia adentro, y la maquinaria de don Ignacio estaba calibrada para absorber esa implosión. Estaba cosechando la energía del grito ahogado. Don Ignacio te hacía señas para que vieras los filamentos de cobre. Te lo juro, en ese momento pudiste sentir un leve, casi imperceptible zumbido eléctrico en tus muelas. Él no quería tu voz. Quería tu silencio más profundo, quería el silencio que se produce cuando te das cuenta de que nada de lo que digas importará jamás. Él te mostró el cuaderno. En sus páginas, en caligrafía perfecta, no había planos o fórmulas. Había un listado, una lista de nombres, cientos de nombres, los obreros que se habían quedado, y junto a cada nombre, una nota. Ahora quietud, el espíritu ya no vibra. Su voz es mía. Él había logrado la alquimia más oscura. Había transformado la angustia vocal en una energía de control. El clímax de la fábrica no era una explosión, no era un escape de vapor. El clímax era la comprensión lenta y escalofriante de que tú estabas en el mismo lugar que ellos. Te dabas cuenta de que el aire alrededor de la piscina, ese aire que absorbía la luz y el sonido, comenzaba a succionar algo más. Tu intención.
Trataste de hablar. Intentaste hacer un simple sonido gutural, un no, un alto, pero el aire era demasiado espeso. Tu laringe se sentía atrapada en un molde de cemento frío. Tu cuerpo luchaba por vibrar, pero la atmósfera de la cámara había superado tu fisiología. Este es el horror definitivo. No puedes gritar por ayuda, pero el silencio que te lo impide es la suma de todas las ayudas no pedidas por los que vinieron antes. Eres prisionero de un coro de mudos. Don Ignacio te sonrió. Una sonrisa sin malicia, sino con la fría satisfacción de un coleccionista que ha encontrado la pieza final. Él había logrado que el silencio fuera tan potente, tan activo, que se convirtió en una especie de onda expansiva inversa. En lugar de empujar, succionaba, y te estaba succionando. En ese momento solo podías oír una cosa, y venía de muy lejos, de un lugar que ya no era tu boca, sino tu mente. Era el crujido. ¿Recuerdas el crujido constante en las tuberías de la fábrica que te conté antes? Siempre se pensó que era metal expandiéndose o vapor, pero no. Ese crujido era el sonido residual, la última queja, el lamento final de las almas de los obreros que se negaban a ser completamente silenciadas. Era su intento desesperado de vibrar contra la opresión. Y ahora tú estabas a punto de unirte a ese coro silencioso. Don Ignacio se acercó a la orilla de la piscina y extendió una mano. No para tocarte, sino para señalar algo en el interior. Era el producto final de la fábrica, y aunque tus ojos te decían que estaba vacía, tu psique gritaba lo contrario. La piscina no estaba vacía. Estaba llena de un material intangible, pero denso. La pura quietud. En su cuaderno, don Ignacio había escrito una última nota que te obligó a leer con los ojos. Decía, el silencio perfecto, una vez cosechado, se convierte en la única verdad. Y la verdad no necesita ser escuchada, solo necesita ser aceptada. Él no estaba fabricando paz, estaba fabricando obediencia. Y lo hacía mediante la sustracción total de la herramienta de la disidencia, la voz. La cámara final te estaba despojando. Te sentías ligero y pesado a la vez. Ligero, porque tu esencia sonora era extraída. Pesado, porque el silencio cosechado se te estaba reintroduciendo como un plomo frío en el estómago. Y de repente el zumbido cesó. El crujido de los tubos se detuvo. Se hizo el silencio, el verdadero, el que no es natural, el silencio fabricado. No te asustó. Fue mucho peor que el miedo. Fue la aceptación. Sentiste una paz profunda y repugnante, la paz de no tener que luchar nunca más, de no tener que pensar en palabras, de solo existir como una cáscara vacía, inmóvil y quieta. El propósito de la fábrica se había cumplido. Ya eras parte de su producción. Don Ignacio se retiró de la cámara con la misma calma con la que entró. Él no necesitaba cerrar la puerta. Una vez que la cámara te tenía, era imposible salir. Eras un nuevo filtro para la quietud. La historia de la fábrica de Nuevo León de 1917, de la que nunca se habló en los periódicos de la época, porque ¿cómo se puede reportar algo que no emite ni un eco? No terminó con el arresto de don Ignacio. Él simplemente desapareció, absorbido por su propia creación, o quizás habiéndose convertido en ella. La fábrica fue abandonada poco después. Las autoridades encontraron la estructura industrial, las máquinas enmohecidas, los esqueletos de los obreros que nunca lograron escapar. Pero nunca encontraron la cámara subterránea. Y si la encontraron, no pudieron ver nada. Pero esto es lo importante, esto es lo que quiero que te lleves de esta noche, si es que logras cerrar los ojos después de escuchar esto. El silencio que don Ignacio cosechó, esa sustancia opresiva, nunca fue destruida.
No se puede destruir la ausencia. Ese silencio se liberó lentamente con el tiempo, filtrándose en el subsuelo de Nuevo León, permeando las ciudades circundantes. Ahora, cada vez que buscas la quietud en tu propia casa, cada vez que apagas todas las luces y los aparatos y te sientas en la sala de tu casa en Monterrey o en Saltillo o en cualquier pueblo de la República, buscando esa ansiada paz, no la estás encontrando. Estás entrando en el campo residual de la fábrica de 1917. Si alguna vez sientes esa presión en el aire, esa necesidad desesperada de gritar sin poder, esa sensación de que tus propios pensamientos están siendo escuchados y borrados antes de que se formen completamente, es el eco inverso. Es el silencio perfecto tratando de reclamarte. El horror de la fábrica no era que te hacía callar, el horror era que te hacía querer callar. Te convencía de que tu voz era inútil, que tus quejas eran solo ruido y que la única forma de verdadera paz era la sumisión total. Y esa es la herencia de Nuevo León, 1917. Ahora que sabes la verdad, te pido que hagas algo. No para mí, sino para ti. Si en este momento sientes que el silencio de tu habitación se ha vuelto demasiado pesado, demasiado atento, si sientes esa presión fría en el fondo de tu oído, escríbelo. No necesitas escribir mucho, solo pon en los comentarios la palabra escuché o no estoy solo. Haz un poco de ruido, rompe el pacto con el vacío. Y si conoces a alguien que ama el silencio profundo, el silencio total, mándale este video. No dejes que lo escuche solo, porque el silencio que ellos fabricaron no descansa. Y en las noches como esta, cuando todo está quieto, él regresa. Regresa buscando la última pieza de su colección. Dime, ¿de verdad estás seguro de que el silencio que te rodea ahora mismo es solo aire y no la suma densa de todos los gritos que no pudieron escapar de esa fábrica? Escucha bien, yo no puedo, pero tú todavía puedes. No te detengas, no dejes que el silencio te posea.